MBI Puerta del Cielo les da la bienvenida a nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes de este tiempo en familia. Hola familia, bienvenido a esta nueva sesión de Iglesia en Casa. Siempre es una bendición y un privilegio poder entrar a tu casa a través de estos medios de comunicación. Siempre lo digo, porque Dios siempre tiene algo nuevo, algo fresco para ti, para mí. Y cada vez que alabamos a Dios, no importa si no estamos juntos, aunque por supuesto es mejor estar juntos, ese toque físico. Pero ahorita, obviamente, por la situación que vivimos, estamos a través de una pantalla, pero eso no limita el poder de la palabra de Dios. No limita su espíritu, que puede tocarte ahí, que en medio de una alabanza, Él puede tocar tu corazón, en medio de una palabra, Él puede cambiar tu vida. Y yo estoy convencido que eso sucede cada vez que nos enfocamos en aquel que es la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando tú te enfocas en Él, lo que Él es, comienza a manifestarse. Bienvenidos, familia. Y estoy convencido que lo mejor está por venir. Bienvenidos. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Tú me haces volver a vivir. Oh, oh, este es el momento. Oh, oh, todo transformas. Oh, oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Te alabo. Cantemos todos juntos, vamos a celebrar. Su nombre exaltaremos, nada nos detendrá. Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Tú me haces volver a vivir. Oh, oh, este es el momento. Oh, oh, y todo transformas. Oh, oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo, te alabo. Bueno es Dios.
gracia nunca falla, por siempre yo he estado en ti. Desde que abro mis ojos y al volver a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, toda mi vida ha sido bueno, Dios, y cada respirar que tengo yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego y en la oscuridad tú estás cerca de mí. Te muestras como padre, como amigo también. He vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios, y en cada respirar que tengo yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, toda mi vida ha sido bueno, Dios, y en cada respirar que tengo yo cantaré de la bondad de Dios. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Con mi vida aquí yo rendido estoy, todo lo entrego a ti. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios, y en cada respirar que tengo yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios, y en cada respirar que tengo yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré tu bondad, yo cantaré de la bondad de Dios. Hola familia, ¿cómo estás? Qué gran bendición. Sabes, estamos presentando bebés, porque es una gran bendición traer a nuestros bebés, traer a los regalos que Dios nos da
Y para mí es una gran bendición poder presentar a esta hermosa bebé de esta hermosa familia de Misael y Adriana, que realmente es un privilegio para mí y una bendición con todo mi corazón poder ser testigo de este milagro hecho carne. Y sabes, es muy importante entender que hay personas que la Biblia marca como personas simbólicas. Y te quiero leer algo que me llama la atención. Dice en el libro de Zacarías capítulo 3, versículo 8, dice: escucha, Josué, sumo sacerdote, y los que oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia, que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Fíjate qué interesante, porque esta niña habla de un buen presagio. Esta niña nació obviamente en un año difícil, 2020, en una promesa que Dios les dio a este matrimonio, que no podían tener hijos, y de repente Dios cumplió. Y para nosotros habla del futuro, habla de lo que Dios ha preparado. Y la verdad es una bendición para nosotros. Y queremos decirte que si tú quieres presentar a tu bebé, tú puedes llamar al teléfono, ¿sí?, al 461-3612-998, 461-3612-998, mandar un WhatsApp y podemos presentarlo de esta manera, porque es importante que presentemos a nuestros bebés para ser bendecidos. Y déjame orar por ellos. Y qué bendición, familia. Tengo ganas de abrazarlos, pero no podemos. Pero qué bendición poder orar y poder bendecir, ¿sí?, a esta hermosa, preciosa niña llamada Samantha Isabela, que significa la promesa de Dios y el favor de Dios. Dios escuchó. Y bueno, Padre, en este momento te bendigo. Bendigo este hermoso matrimonio. Declaro tu verdad, declaro tu bondad. Declaro, Señor, lo que habla esta niña, un buen futuro, la realidad de tu presencia. Señor, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Y Padre, yo bendigo a Samantha Isabel. Yo bendigo a esta preciosa niña y declaro grandes cosas sobre ella. Y bendigo a Misael, bendigo a Adriana. Y para darle sabiduría para caminar como lo que tú has mandado ser, una sola carne, con un solo objetivo. Señor, que tu presencia esté en medio. Te doy gracias por ellos y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Dios te bendiga y estamos muy contentos de poder tener el privilegio, que aunque la pandemia nos paró, no podemos dejar de hacerlo. Dios te bendiga. Gracias, Misa. Gracias, Adriana. Dios les bendiga. Hola, familia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué gran bendición. Y sabes, no queremos perdernos la gran bendición de poder presentar a nuestros hijos, los regalos que Dios nos da. Y aunque ahorita obviamente no pueden venir los niños a las reuniones presenciales, que son obviamente limitadas y que tenemos los lineamientos de salubridad, sí podemos hacer esto. Y les agradezco mucho a estos matrimonios, a este matrimonio, a Fernando, a Cintia, que hayan venido para poder compartirnos la bendición, sobre todo de presentar a su bebé. Es una gran bendición presentar a nuestros hijos, son regalos de Dios. Y sabes, la Biblia dice en el Salmo 127, versículo 3, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios toma nuestros hijos como una herencia. Dios toma a nuestros hijos como algo estimado delante de sus ojos. Es interesante eso, porque la gente que no conoce y la gente que no está enfocada en el reino de Dios, dicen que los niños, aún los que están en el vientre, no son importantes. Pero nosotros tomamos mucha importancia y bendecimos. Y la verdad, este matrimonio ha sido bendecido. Fer, Cintia, con una hermosa niña, y por supuesto, ¿sí?, con la princesa de la casa, ¿sí? Pero ahorita ya llegó otra princesa, ya llegó otra, y vamos a orar. Y sabe, me gusta mucho el nombre, Génesis Fernanda. Qué hermoso nombre. Un principio alegre, de gozo, porque Fernanda significa gozo, significa alegre, ¿sí? Y sabe, podemos darle gracias al Señor por eso.
y bendecir al Rey por lo que Él ha hecho por nosotros. Y en este momento, Padre, yo te bendigo por Génesis, Fernanda. Yo te bendigo por este regalo, Señor, que le has dado, Señor, a este hermoso matrimonio. Padre, yo te pido, Señor, que lo que tú tienes pensado se manifieste en ellos. Que venga, Señor, tu realidad, tu bondad, tu poder. Y que ese milagro, Señor, de que tú estás en medio, porque es un milagro tú estar en medio de nuestras vidas, cada día sea más fuerte y más potente en la vida, Señor, de Fer y de Cintia. Y Padre, te bendigo por esta pequeña y pido que la bendigas, Señor, y que pongas tu mano sobre ella, sobre este principio alegre, sobre esta Génesis, Fernanda. Señor, grandes, poderosos planes tienes tú para ella, y yo la bendigo en tu precioso nombre y declaro, Señor, tu sonrisa sobre ella en el nombre de Jesús. Amén. Familia, qué bendición. Gracias, Fer. Gracias, Cintia, por permitirme presentar a tu bebé. Sé lo importante que es. Y saben, si tú quieres presentar a tu bebé, no nos queremos quedar obviamente parados en este punto. Queremos, la verdad, queremos invitarte. Si tú quieres presentar a tu bebé, tú puedes llamar al WhatsApp 461-3612-998, 461-3612-998, y saca una cita y podemos hacer esto y presentar a tu bebé en Iglesia en Casa, en las secciones de Iglesia en Casa. Dios te bendiga. Gracias y gracias, familia. Gracias, mija. No te puedo cargar, pero pronto te voy a poder cargar. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Hola, soy Gis y hoy te voy a platicar mi testimonio acerca de lo que es ser estudiante de EMS y cómo esto ha impactado mi vida. Ha sido un camino lleno de aprendizaje y transformación en el cual he conocido a Dios de una manera muy cercana y sobrenatural. Tanto así que puedo acercarme como su hija y llamarlo papá. He aprendido a ser más sensible a su presencia y a escucharlo de manera atenta, y esto ha provocado en mi corazón un anhelo mayor por él. En este tiempo he encontrado mi identidad en él. Descubrí que soy auténtica y que él tiene un gran propósito para mi vida. Me ha invitado a dar saltos de fe y romper muchas barreras que me limitaban. Esto trajo libertad y transformación a mi vida y quiero compartirlo con el mundo entero. En él hay esperanza, sanidad, gozo, familias restauradas. Quiero invitarte a ser un lugar seguro para las próximas generaciones. Nos ha llamado a caminar en poder y libertad, reflejando la obra de su amor al mundo entero. ¿Y tú, dirás que sí? Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte a este curso de Valores del Reino que estaremos poniendo los principios de lo que es la cultura del reino. Sabes, Jesús no vino a dejar una religión, a establecer una religión. Jesús vino a establecer el reino de los cielos. Y obviamente todo reino tiene una cultura, y quiero invitarte a que podamos desarrollar esta cultura, la cultura del reino, a través de los valores del reino. Este curso comienza el 17 de febrero y la verdad es de gran bendición. Y bueno, es la nueva manera que vamos a estar trabajando con la Escuela de Excelencia. Sabemos que ahorita tiene que ser virtual y bueno, lo vamos a hacer a través de las redes de una manera virtual. El curso tiene un costo de 350 pesos de contado, o lo puedes pagar en 3 pagos de 140 pesos. Y yo estoy convencido que será de gran bendición para tu vida. Tú te puedes escribir mandándole un WhatsApp a Cecia. Sí, te voy a pasar el teléfono ahorita en pantalla para que tengas el teléfono. Manda un WhatsApp para que te inscribas. Estoy convencido que la cultura del reino transforma no solamente nuestras vidas, transforma naciones. Dios te bendiga y gracias. La Biblia dice que uno de los problemas de la abundancia es olvidarnos de quién nos la dio. Y uno de los problemas, sí, de la escasez es quejarnos de Dios. Y es muy interesante, porque en Deuteronomio capítulo
8, versículo 18, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Fíjate, creo que es el gran problema que tiene o que tenemos cuando tenemos éxito. Nos olvidamos quién nos dio ese éxito. Nos olvidamos y pensamos que fuimos nosotros, nuestra habilidad, nuestra colmillo, nuestra sapiencia. Y nos olvidamos que es realmente Dios el que nos hizo, el que nos bendijo, el que tal vez tomamos una idea, tomamos un momento de inspiración y vino lo que vino a nuestra vida. No sabes cuántas veces puedes ver sobre emprendedores, gente que ha logrado cosas impresionantes, que todo fue una idea tal vez, todo fue un momento de inspiración. Y ese momento de inspiración no viene del enemigo, no viene del diablo. El diablo no te puede bendecir porque no está en su naturaleza. Viene de Dios. Aún Dios bendice a aquellos que no son sus hijos. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Pero muy interesante. ¿Por qué? Porque una buena idea, una inspiración, como te digo, puede cambiar totalmente mi situación económica, mi situación, obviamente del negocio, de mi familia. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Y eso me llama la atención porque muchas veces en medio de las circunstancias pedimos consejo, pues ya cuando estamos saliendo bien, cuando ya estamos con el negocio creciendo, cuando ya estamos en cierta manera disfrutando el éxito, dejamos de preguntarle a Dios, dejamos de tener esa conexión con Él y eso se traduce en olvidarnos de quién nos puso donde nos puso, quién nos bendijo donde somos bendecidos. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que me llama mucho la atención. Déjame darte el contexto. Josué había sido tomado por Dios para conquistar y repartir la tierra de la promesa. Si hay un general exitoso, es Josué. Un hombre que venció reyes, que persiguió reyes, que destruyó murallas a través de la obra de Dios, a través de la gracia, a través de la bendición de Dios. Y bueno, hay un pasaje en la Biblia donde obviamente fueron engañados los hijos de Israel y ese engaño, ¿sí? Ese no consultar de Dios les trajo un lastre, un peso después. De hecho, dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 9, capítulo 9, sí, me voy a ir al versículo 14, pero te voy a hacer de contexto. Los Gabonitas eran un pueblo que vivía a un lado del pueblo de Israel. Ellos tenían miedo porque había sido tremendo lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. No había rey que se le pudiera resistir. Les daba la victoria donde fueran. Y los Gabonitas, en su astucia, se fingieron ser gente de otro lado. Ser gente que venía de muy lejos, extranjeros. Tomaron panes secos, enmohecidos, ropas raídas, bolsos raídos, rotos, como si hubiesen viajado por mucho tiempo en el desierto. Pero vivían a un lado, vivían al lado del pueblo de Israel, pero ellos no conocían. Y dice que llegaron a ver a Josué, y sabes, a veces las emociones nos engañan. A veces nuestra forma de pensar no enfocada en Dios, no rendida a Dios, nos va a traer consecuencias. Y sabes, dice la Biblia en el capítulo 9, versículo 14 de Josué, dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. O sea, tomaron de lo que ellos tenían para bendecir al pueblo. O sea, fueron engañados y fueron en cierta manera, no puedo decir robados, pero fueron abusados en ese punto porque los gabonitas eran un pueblo poderoso a un lado. Les compartieron. Ahora, no está mal compartir, lo que está mal es hacer trampa. Y muy interesante, porque el gran problema fue que el pueblo de Israel no consultó. Josué no consultó a Dios. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta que muchos de los problemas que tengo o de las circunstancias que me han venido, muchos de ellos son por no consultar a Dios. Por haberme metido a comprar ese carro que tal vez no debía haberlo hecho porque no consulté a Dios.
por haber tomado ese contrato, por haber tenido o por haber hecho eso, o por haber tomado esa deuda que yo no debía haber tomado, que hoy en día es un lastre para mí porque no consulté a Dios. Tal vez esa relación con esa persona, sí, tal vez mi emoción, me emocioné, pero no consulté a Dios y ve lo que sucedió. ¿Sabes? Cuando empieza a haber éxito, cuando las cosas resultan, nos olvidamos de quién nos dio ese éxito. O cuando las cosas se ponen difíciles, nos quejamos, Dios, ¿dónde estás? Y las dos cosas son totalmente incorrectas. Dios quiere bendecirte. Dios quiere llenarte. Dios quiere darte vida. Dios quiere bendecir lo que haces. Y estoy convencido que nada es imposible para Dios. Totalmente convencido. Por eso declaramos en este tiempo que hay empleos y mejores empleos. Que hay aumentos y bonos. Ventas y comisiones. Acuerdos favorables. Fincas y herencias. Intereses e ingresos. Reembolsos y devoluciones. Cheques en el correo. Regalos y sorpresas. Encontrar dinero. Deudas pagadas. Disminución de gastos. Bendición y aumento. Y Padre, te doy gracias porque cumples mis necesidades financieras. Señor, y me das aún en sobreabundancia suficiente para bendecir tu reino y que el evangelio de Jesús sea predicado en todas las naciones para tu gloria, Padre. Amén. Dios te bendiga. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias por haber adorado a Jesús junto con nosotros. Nos complace contar hoy con su presencia en nuestro programa Iglesia en Casa Sessions. Te invitamos a ponerte cómodo para escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y familia, a través de nuestro pastor, Gerardo Yarto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar en otra sesión de Iglesia en Casa. Y bueno, estamos viendo sobre la importancia del discipulado. Y quiero seguir este tema. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a modelar, obviamente, lo que hemos aprendido de Jesús. Es la manera en la cual se establece una cultura. Y bueno, quiero primero que nada darte las gracias que me permites estar ahí en tu casa a través de estos medios electrónicos. Gracias que nos permites entrar para bendecir. Y bueno, yo declaro una gran bendición sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre todo lo que estás haciendo. Declaramos la bendición de Dios sobre ti. Y quiero hablarte en este momento, ¿sí? Quiero decirte, muchas veces estamos en cierta manera preocupados por las cosas que nos suceden y de repente hay una tendencia a decirte que cuando tú vienes a Jesús o cuando tú vienes al reino de Dios, tus problemas se acabaron. Cuando tú vienes y respondes a Dios, sí, se van a acabar tus situaciones difíciles. Y quiero decirte que realmente eso no es cierto. De hecho, si alguien te predicó de esa manera y te dijo que porque tú vas a recibir a Jesús o tú vienes al reino de Dios, no vas a tener problemas, circunstancias difíciles, se van a acabar, ¿sabes? Deberías de demandarlo realmente. Porque realmente no es así. Tenemos que entender, ¿sí?, que en medio de las tribulaciones, en medio de la circunstancia, en medio de lo que nos rodea, Dios tiene el poder para tornar las cosas difíciles en milagros, en prodigios, ¿sí? Pero eso no quita el hecho de que pasen situaciones difíciles. De hecho, a través de muchas tribulaciones, dice la Biblia, entraremos en el reino de los cielos, dice la palabra. Y eso te quiero hablar en este momento. Quiero hablarte porque hay una parábola que está en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 24. Y te voy a leer. Dice,
y le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Fíjate qué interesante, porque aquí hay una frase que me llama la atención, que de hecho este es el título de este mensaje, y es: crecen juntamente. O sea, dos cosas totalmente contrarias creciendo de una manera junta. Y obviamente la pregunta es: bueno, ¿qué no sembraste esto bueno? ¿Qué no sembraste aquello? ¿Por qué te vino también lo malo? Porque está dentro del paquete de nuestra vida. Hay cosas que van a salir, y de hecho, mira, si salen situaciones difíciles, dice la Biblia que sembraron cizaña, eso obviamente fue en tiempo pasado, es la manifestación de algo que se hizo en el tiempo pasado, que obviamente trajo a fruto, hablando del punto, entre comillas, la cizaña. ¿Sabes? Obviamente me llama la atención que el Señor les empiece a enseñar a los discípulos, porque no se te olvide que las parábolas tienen que ver con los misterios del reino. Les empieza a enseñar que puede uno caminar, obviamente, en circunstancias, hablando, por ejemplo, hablando de la cizaña, hablando obviamente de cosas que afectan, de cosas que tienen que ver con situaciones difíciles. Y esto es muy importante. De hecho, la pregunta es: Señor, ¿qué no había sembrado? Cizaña, trigo, ¿qué no había sembrado lo bueno? Bueno, y a veces parece que esa pregunta viene a nuestra vida. ¿Que no educaste a tus hijos de tal manera? ¿Que no hiciste esto que debes de hacer? ¿Y por qué salió lo contrario? Porque muchas veces tenemos que entender que todo eso va creciendo junto, en medio de la situación, en medio de la circunstancia. Y Dios quiere que aprendamos. Voy a repetirte, Él está enseñando las parábolas. Él sabe que hay gente que está entendiendo y hay gente que no está entendiendo. Y después, si te das cuenta, Él va a hablar a sus discípulos y les habla y les enseña y les interpreta lo que es la parábola. Porque hay algo que es muy impactante que tenemos que entender, familia. Y es: una cosa es enseñar y otra cosa es demostrar. Y Jesús enseñaba, pero también demostraba. No solamente hablaba en palabras, sino demostraba la realidad del reino. Demostraba la realidad, obviamente, del poder de la palabra. Es como, por ejemplo, cuando les está enseñando a Pedro, hablando en las orillas del mar de Galilea, y después de esa enseñanza, es obvio que después lo desafía a llevar esa enseñanza a una realidad. Dice que bogara mar adentro y viene un tremendo milagro, pero si te das cuenta, el preámbulo de ese milagro tiene que ver con un momento difícil para Pedro. Un momento en el cual Pedro se sentía desanimado, triste, desconsolado, obviamente frustrado, había pescado o había intentado pescar toda la noche, pero él tomó esa situación, hablando de Jesús, y tomó esa circunstancia de tribulación difícil, la tomó y hizo obviamente la demostración del reino a través del poder de la palabra de nuestro Dios. Y tenemos que entender eso. Le tenemos tanto miedo a las temporadas difíciles de nuestra vida, cuando tenemos que aprender que muchas de esas temporadas son un momento para que nosotros busquemos a Dios y le confiemos a Dios. Hay cosas que no entendemos. Mira, fíjate lo que dice Eclesiastés. Dice, capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, la cual hace todas las cosas.
por la mañana siembras tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igual de bueno. Fíjate lo que está diciendo. O sea, no sabes la obra de Dios. No sabemos lo que Dios hace. ¿Sí? Por eso, o sea, puede ser una temporada buena y una temporada mala. Uno no sabe lo que Dios está haciendo. Por eso tenemos que tener paciencia y confiar en que Dios tiene el control. Cuando nosotros le entregamos ese control de nuestra vida. Es muy importante entender ese punto. Y me llama la atención esa frase, como tú no sabes. Tú no sabes que tal vez esto que estás pasando sea el momento o el preámbulo de la gloria más grande que tú has visto. No sabemos si tal vez esta pandemia sea el preámbulo del mover del Espíritu Santo más impactante en la historia de la humanidad. Uno no lo sabe. De hecho, el que lo sabe es Dios. Por eso nosotros tenemos que entender, sí, eso, porque no sabemos las temporadas. Dice, no sabes si sembrar en la mañana o sembrar en la tarde. No lo sabes. Las dos cosas son igual de buenas. Muchas veces nuestra vida, en la perspectiva, debe depender del ángulo donde el cual lo midamos. Sí, podemos estar 100% bendecidos, hablando del punto 100% bendecido por un lado. Tú me puedes ver por un lado, una perspectiva, me ves 100% bendecido, pero por otro lado puedes ver que hay situaciones que estoy peleando. En la misma persona, en la misma situación, en el mismo tiempo, con dos diferentes perspectivas. ¿Cuál de las dos es la buena? Bueno, es la obra de Dios la que hace eso. Es la obra de Dios que así como desconocemos, a mí me llama mucho la atención, porque está hablando, por ejemplo, de cómo crece el bebé en el vientre de la madre. Hoy en día ya sabemos y tenemos la tecnología de los ultrasonidos y bueno, todo esto que los médicos usan. Pero sabes, hay una parte específica donde no hay manera de ver. Te voy a contar un testimonio, por decirlo así, una anécdota. Mi hermana Heréndida y mi cuñado Roberto, sí, que si me están viendo los saludo, qué gusto que bueno que nos podamos ver, sí, a través de esto. Ellos no podían, cuando se casaron, no podían tener bebés. Y bueno, hicieron todo lo posible, la tarea y todo. Y bueno, había situaciones médicas que no podían. Y bueno, tomaron la decisión de ir a un doctor especialista y fueron, por decirlo así, al doctor pero más eminente en el aspecto de fertilidad. Creo que fueron a la ciudad de Nueva York, no sé dónde fueron, al extranjero. Y entonces, obviamente, tomaron el óvulo de mi hermana, tomaron el esperma de mi cuñado, hicieron algo in vitro. No sé exactamente los detalles. Pero dice mi cuñado que cuando estaba en ese consultorio y que estaban obviamente fertilizando a mi hermana, que el cual obviamente Dios ha sido tan fiel porque nació Robertiño, nació mi sobrino que ya está, ya a tener unos 13, 14 años ya ahorita. Y me contaba mi cuñado que en el momento que está ahí el doctor, sí, obviamente están haciendo la fecundación, por decirlo de una manera artificial, lo están haciendo. El doctor voltea con mi cuñado y le dice, aquí solamente, si tú crees en Dios, aquí pídele a Dios que haga algo, porque aquí yo no entra la medicina, aquí tiene que haber alguien poderoso para hacerlo, aquí nadie sabe. Y es como ese aliento de vida que viene. Ok, está la estructura, está ya ahí el edificio, pero tenía que venir aliento de vida. ¿Para qué? Para que ese edificio tuviese vida. Hablando, por ejemplo, del hombre cuando fue creado. Ese soplo de vida. Bueno, esa obra de Dios es lo que hace diferente. Y terminando el comentario, él decía eso. A mí me impactaba mucho. Porque no importa el avance de la ciencia, al final Dios es el que tiene la última palabra. Y bueno, tenemos que entender eso, que en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, son las grandes oportunidades de ver a Dios obrar, ¿sí? Y obviamente no podemos tener miedo a las tribulaciones que están. Así como nos gozamos en las victorias, así también tenemos que tener esperanza en las dificultades y en las tribulaciones. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla en el libro de Corintios, sí, a mí me llama la atención en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce, y si te gusta subrayar, yo subrayaría produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjate, tribulación y producción. Gloria, peso. O sea, obviamente está hablando, de hecho está hablando, la verdad, leve tribulación. Y a veces uno voltea con Pablo y dice, ¿leve? Sí. Bueno, Pablo sabía que en medio de la tribulación había un producir. En medio de tu tribulación, en medio de mis momentos difíciles, hay un producir. Sí, en Dios no hay desperdicio. Entonces Jesús está hablando de la parábola de la cizaña, y entonces está hablando de que un enemigo sembró cizaña. Y cuando está explicando eso, dice, ¿sabes qué? Esas dos cosas contrarias tienen que crecer juntas. A veces no nos gusta la cizaña, no nos gusta obviamente los momentos difíciles, no nos gusta. De hecho, quiero decirte algo, conforme vas creciendo en gracia, también vas creciendo en oposición. Conforme vamos creciendo en la gracia de Dios, en el favor de Dios, también va creciendo. Jesús iba creciendo en la gracia de Dios, sí, por supuesto, también creciendo en la gracia del hombre, pero también estaba creciendo en la oposición. También estaba creciendo en momentos difíciles con la gente, ¿sí? También de la misma manera, ¿sí? Su año de popularidad, también había gente que lo estaba atacando. Estamos tan preocupados por la gente que nos ataca, porque pensamos que tal vez Dios no está con nosotros. Y bueno, si estuviera Dios con nosotros, ¿por qué me están atacando? ¿Por qué esas te están atacando? ¿Por qué? Porque estás creciendo. Porque estamos creciendo. Cuando tú y yo comenzamos a crecer en lo que Dios está haciendo, aún cuando empiezas a tener éxito, siempre va a haber gente que va a empezar a hablar en contra de tu éxito. Eso es algo común. Ahora, si lo vemos en la vida normal, entre comillas, ¿por qué nos sorprendemos en la vida espiritual? De hecho, fíjate, cuando Jesús está hablando de esto, en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 26, habla de los falsos profetas. Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían a sus padres con los falsos profetas. O sea, aguas con que siempre haya gente que nos esté ayudando. Gente que esté alabando lo que hacemos. Me preocuparía más eso. Pero dice, obviamente, cuando comienzas a crecer, empieza a crecer también lo otro. Empieza a crecer oposición. Y el apóstol Pablo dice, bueno, esta leve tribulación momentánea produce. Y sabes una cosa, este 2020 ha producido cosas gloriosas. Y te voy a decir algo, estos días, este mes del 2021, estos meses, sí, hablando de enero y esto que lleva de febrero, está produciendo. Sí, hay momentos difíciles, hay momentos fuertes, pero está produciendo. Es interesante, necesitamos, no te vayas a asustar por lo que te voy a decir, pero necesitamos la oposición para crecer. En el gimnasio, para que tus músculos crezcan, tiene que haber una resistencia. Si no hay resistencia, no hay crecimiento. Una de las maneras para que uno se da cuenta que está creciendo es, obviamente, el dolor. De hecho, la palabra adolescente, tú y yo lo hemos escuchado muchas veces, sí. Lo sentimos cuando éramos adolescentes, que era una época de crecimiento. Dime qué adolescente no le dolieron las piernas al crecer. Dime qué adolescente no le dolió el cuerpo. ¿Sí? Dime qué adolescente. De hecho, adolecer, ahí viene la palabra adolescente, con dolor. Tenemos tanto miedo al dolor. ¿Por qué? Porque nos han hablado, sí, de un paraíso entre comillas, como que somos intocables. Pero Dios nunca nos habló de así. Jesús jamás habló de eso. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, en el mundo tendrán problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo tengo el poder para hacerlo y tengo el poder para cambiar la circunstancia. De hecho, necesitamos a los enemigos. Áijoles, como diría un amigo, el licenciado Felipe del Castillo. Áijoles, necesitamos nuestros. Así como necesitamos amigos que estén con nosotros, necesitamos gente que nos apoye, también necesitamos la oposición. Necesitamos enemigos. Y usted me dice, pero ¿cómo? Bueno, Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. O sea que está la opción de que haya enemigos. Y mi decisión es amarlos. Pero no dejan de ser enemigos.
Aunque entendemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, obviamente dice un dicho mexicano muy famoso, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. O sea, va a haber situaciones, conforme vas creciendo, conforme vas avanzando, dice, hablando de la cizaña y del trigo, conforme van creciendo, los dos crecen juntamente. Las dos cosas crecen. En una iglesia puedes ver crecer las dos cosas y no está en nosotros, porque cuando Jesús explica, si la parábola explica el hecho de que obviamente nosotros, hablando de hijos de Dios, porque la cizaña habla de los hijos del siglo, los hijos del malo, porque habla del enemigo, habla del diablo obviamente en la parábola. Sí, obviamente los hijos de Dios y los hijos del diablo crecen juntamente, pero no nos toca a nosotros juzgar a la cizaña. A nosotros nos toca el crecer. Dice que los ángeles vendrán y separarán al trigo de la cizaña. Y la cizaña tendrá obviamente un fin terrible y el trigo será guardado en el granero. Pero Jesús dice que las dos cosas van creciendo. Jesús habla de eso. Y como te dije hace un momento, Jesús hablaba y demostraba. Es muy diferente decir algo y otra cosa es vivir eso que estás diciendo. Te lo voy a explicar de esta manera. Yo llevo 20 años, 21, 22 años, 98, 22 años siendo pastor. Comenzamos en Tehuacán, mi esposa y yo. Y sabes, uno prepara una estructura. Uno prepara el mensaje, lo que uno aprendió a hacer. Y conforme uno va creciendo o conforme uno va teniendo experiencia, lo vas aprendiendo. Pero otra cosa muy diferente es cuando Dios sopla en ese mensaje. Cuando Dios da vida a lo que estás hablando. Yo puedo preparar el mejor mensaje y dártelo, pero si Dios no hace algo en tu vida, si Dios no se manifiesta, si la palabra de Dios, Él no la sopla sobre ti, lo que habrás escuchado es tal vez una buena conferencia, pero no cambiará tu vida. Porque la única cosa que cambia tu vida es ese soplo de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Y para eso necesitamos entender que nosotros somos, obviamente, instrumentos en las manos de Dios. Y que a veces uno no tiene ganas de hablar, a veces uno no tiene ganas porque está metido en circunstancias, uno no siente a veces ánimo, pero no tiene que ver con eso. Tiene uno que creer que Dios está con uno y que tenemos la gran oportunidad de poder bendecir a otros, porque sabemos que una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Y no importa, porque hay momentos donde no me siento tan espiritual. Hay momentos donde no me siento tan físicamente fuerte o espiritualmente en fe. Hay momentos donde subo, pero tengo que entender que no se trata de mí, sino se trata de poder bendecir a otros y se trata de crecer en el reino. Y eso es muy importante. Porque a veces pensamos que todo tiene que ver con nosotros. Es que ya hablaron de mí. Mira, preocúpate si eso que hablaron es verdad. Y si es verdad, seamos humildes y aceptemos lo que están diciendo para cambiar. Y si no es verdad, entonces dice la Biblia, gózate por eso que están diciendo y mintiendo. Yo sé que eso es muy difícil. Yo mismo lo peleo. No digo que ya acabé. Dios me está tratando. Me cuesta mucho trabajo. Pero todas esas experiencias, Dios quiere tomarlas para darles vida, porque tiene el poder para cambiar, tiene el poder para bendecir, tiene el poder para cambiar la circunstancia. Así como te digo, necesitamos, sí, los enemigos muchas veces, las oposiciones muchas veces, como necesitamos a los amigos. Mira, son tan necesarios, sí, no digo que tenemos que celebrarlos, pero son tan necesarios que Jesús, que es el ministerio más poderoso sobre la tierra, la manifestación del reino, Él escogió dentro de todo su equipo más cercano, escogió a uno sabiendo que era el diablo. De hecho así lo dice, lo iba a entregar, lo escogió y le dio las mismas oportunidades. Y de la misma manera escogió un Juan, que el mismo Juan se llama el discípulo amado. ¿Sí? Los dos en el mismo equipo, los dos, uno que obviamente no se apartó de Jesús, que fue hasta la cruz, que Jesús obviamente tuvo la confianza de entregarle a su madre, dice que estaba en la cruz, y le entregó a la madre, hablando de Juan, sí, el discípulo amado. Bueno, por lo menos dice él que es el discípulo amado en las escrituras que él escribe, ¿sí? Pero también vemos a un Judas,
que necesitó Jesús a Judas para cumplir el propósito. Necesitaba alguien que lo entregara. ¿Sí? Y obviamente no quiere decir que Jesús se gozó con Judas. Por supuesto que le dolió, pero era necesario. Y hay muchas cosas que nos pasan a nosotros que son necesarias en nuestra vida. No estoy levantando una teología del dolor, te estoy diciendo que tanto una cosa como otra puede ser de gran y es de gran bendición cuando estamos delante del Dios que cambia las circunstancias. Delante del Dios que tiene el poder para tomar todas las cosas, ¿sí? Aquellos que amamos a Dios y tornarlas para bien, porque nuestro Dios es bueno. En medio de la tribulación hay gracia. En medio de la tribulación hay poder. Y eso lo tenemos que entender, familia. Sí, obviamente el enemigo, hablando del diablo, la oposición, el enemigo, es un sirviente de Dios. No digo que es un siervo, es un sirviente de Dios. De hecho, Dios mismo lo creó y lo dejó con un propósito. Lo dejó con el propósito de que nosotros creciéramos, que nosotros tuviésemos resistencia, como te digo, ¿para qué? Para desarrollar los músculos de la fe. No quiero enfocar la obra del enemigo, pero muchas veces estamos enfocados en el bien y el mal. Es que esto es bueno, lo quiero, esto es malo, no lo quiero. Pero nosotros no fuimos llamados, si tú tienes a Jesús en tu vida y Él reina en tu corazón, no fuimos llamados a vivir entre lo bueno y lo malo, fuimos llamados a vivir en la gloria de Dios. ¿Qué le da gloria a Dios? Y tal vez hay cosas que no me están gustando, que Dios los quisiera arrancar y no quisiera huir, pero la pregunta no es si están bien o están mal esas cosas que estoy viviendo. La pregunta es, ¿le da gloria a Dios? Porque dice que esa tribulación produce un eterno, sí, peso de gloria. Y obviamente esa gloria que tiene que ver con la obra de Dios en nuestro corazón. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo, déjame ver por aquí, capítulo 45, versículo 7, cuando habla de nuestro Dios, dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. O sea, Dios crea también ese punto. Por eso, muchas veces y lo voy a decir con mucho cuidado, nos encontramos reprendiendo lo que Dios quiere hacer, llamándole el diablo, cuando realmente es Dios trabajando con nuestro corazón, porque las tribulaciones producen paciencia, dice la Biblia, dice su palabra. Dios quiere que experimentes. Dios no quiere solamente que seas informado. Dios quiere que tú y yo experimentemos. Y el discipulado es así. El discipulado es a través de que, en medio de las situaciones, a través de medio de las circunstancias. ¿Cuántas veces? No sé si te pasó a ti. Yo, gracias a Dios, yo no tuve ese problema, hablando de que la persona se convirtió y fue perseguida en su casa, le cerraron la puerta. ¿Cuántas veces escuché testimonios de la hermana que vino a buscar de Dios y que el marido la golpeaba llegando a su casa, que se ponía borracho y la golpeaba por buscar de Dios, le rompía la comida en el piso, ¿sí? le rompía su Biblia, la golpeaba, la humillaba? Pero a través de la fidelidad, a través del entender, a través del caminar, a través de la demostración de amor, esa hermanita ganó el corazón de su marido. Y hoy ese marido es un hombre de Dios caminando. ¿Cuántas veces, cuántas historias de esas? ¿Cuántas historias de jóvenes, de jovencitas, de hombres que a través de la adversidad, a través de, le perdieron todo? Una vez Jesús dijo, no hay quien deje padre, madre, esposa, casas, herencias por mí, que no reciba 100 veces más. Sí, obviamente la vida eterna y en este momento, en este tiempo, reciba 100 veces más. Y Pedro le volteó y dice, Señor, hemos dejado todo. Y Jesús dijo, no hay nadie que no haya dejado que no reciba más. ¿Sabe qué impactante? Ahora, no estoy diciendo que odiemos a nuestros padres, no estoy diciendo que quitemos o que tengamos una actitud obviamente hostil en contra. Lo que estoy diciendo es, no puede haber alguien más importante que Jesús para ti, para mí. Todo lo que sea antes de Jesús, escúchame, no puede tener la importancia.
porque el más importante es Jesús. Y entonces, cuando uno entiende eso, cuando uno te das cuenta que tal vez está pasando un tiempo difícil ahorita, tal vez ahorita estás pasando un tiempo, tal vez te quedaste sin trabajo, tal vez te quieren quitar tu casa porque no has pagado, tal vez estás pasando un momento difícil en tu salud, tal vez estás desanimado por las cosas que estás viendo. Quiero decirte una cosa, no estás solo. Quiero decirte que Dios está contigo, que a Él no le espanta eso. Él tiene poder para cambiar. En medio de la tormenta, Él tiene poder para cambiar la circunstancia. Y esto que te está sucediendo te va a hacer fuerte si te agarras de Él. Esto que te está pasando no es para muerte. Muchas veces Dios va a permitir que las cosas sucedan para manifestar su gloria. No sé explicártelo por qué. Porque Él en su sabiduría lo hace. Tal vez se va a tardar 4 días para llegar con Lázaro, para resucitarlo de los muertos. ¿Sí? Tal vez va a subir al monte y va a caminar sobre las aguas para que sus discípulos lo confundan con un fantasma, pero va a llegar y va a controlar la tormenta. ¿Sí? Tal vez se va a dejar apresar delante de sus discípulos y ser golpeado, ser ultrajado, porque al tercer día va a tener victoria completa. No sabemos, porque ignoramos la obra de Dios. Que Dios nos dé discernimiento y nos ayude a entender y a confiar que cuando nosotros le entregamos a Dios, cuando nosotros nos venimos delante de Él y le entregamos a Dios, Él es suficientemente bueno, capaz para sostenernos. Él es suficientemente capaz para cumplir sus promesas. Crecen juntamente. Sí, por un lado crece el favor de Dios. Por un lado crece la gracia de Dios, que no la merecemos. También por otro lado crece la oposición. Por otro lado crece obviamente las tribulaciones también. Pero jamás va a pasar, jamás te va a dejar ni te va a desamparar. Porque esa es su promesa. Estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Y gracias por esa verdad. Y permíteme orar por ti. Señor, te pido en este momento que bendigas, Padre, este momento. Señor, que tu gracia venga. Que sea, Señor, como ese bálsamo sobre las heridas. Que traiga fortaleza, que traiga sanidad, que traiga realidad. Señor, no queremos ser espectadores solamente. Señor, no llamaste solamente a ser gente que asiste o que llena un lugar. Que por cierto, hoy en día, Señor, están cerrados muchos o están limitado el venir a la iglesia. No nos llamaste a llenar un lugar. Nos llamaste a ser discípulos. Y Padre, yo sé que en medio de esta pandemia, en medio de estas crisis que estamos viviendo, yo sé que tu gracia se manifiesta. Y yo te pido que bendigas en este momento, a través de esta pantalla, a través de este aparato electrónico, que tu palabra, Señor, sea manifiesta en consolación, en bendición, en poder, en gracia, en victoria, cualquiera que sea la circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios te bendiga. Gracias por estar conectados a Iglesia en Casa. Aquí en Puerta del Cielo, MBI Puerta del Cielo. Aquí tienes tu casa. Y los extrañamos mucho y sabemos que Dios está obrando poderosamente. Dios te bendiga y muy buenas tardes. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para próximas sesiones. Que Dios los bendiga. Y recuerden, MBI Puerta del Cielo es tu casa.